Cuando uno de estos seres peludos llega a casa, se respira un ambiente diferente. Hay más sonrisas, más travesuras y también más cuidados, responsabilidades y decisiones que tomar. Una de las más importantes es si esterilizar o no al nuevo miembro de la familia. Y para tenerlo claro, hace falta descifrar algunos mitos y dudas. Vamos por partes. ¿En qué consiste este procedimiento en gatos y perros? Se extirpa los testículos, pero por la parte abdominal. En hembras hay que abrir cavidad y se remueve tanto el útero como los ovarios. Si bien esto suena complicado, los profesionales aseguran que es una intervención sencilla, rápida y con muy poco riesgo. Dicen que si se pone en la balanza pros y contras de la esterilización, las ventajas superan por mucho a las desventajas. Con los caninos machos, los beneficios es que ya no va a querer buscar, sobre todo la fuga que va a tener cuando vea perras en celo, pues, ¿no? Si antes se peleaba por perras, eso ya no va a volver a pasar. Va a ser un poquito más tranquilo en el sentido de que va a dormir más, ayuda a la próstata porque el paciente sigue creciendo y la próstata sigue creciendo y va a haber infecciones en próstata. En el caso de las hembras, la esterilización evita infecciones, tumores mamarios, ováricos, cervicales y uterinos. Además, el sangrado desaparece y por ende el uso de pañales, que son muy contaminantes. Sin embargo, en pocos casos, los cambios en el organismo de nuestras mascotas pueden desencadenar efectos adversos. Uno de ellos es el aumento de peso. Una vez que se engordaron, se van a ver más sedentarios ya que su peso les molesta, pues, ¿no? Pero eso depende mucho del propietario. Si el propietario lo mantiene en una actividad física al día sin ningún problema, no va a sufrir de peso. Puede sufrir otros tipos de problemas, tanto hormonales, pueden tener otros tipos de tumores. Hay probabilidades de que sufran problemas en las tiroides con el tiempo. Dicen los veterinarios que los efectos secundarios se presentan en muy pocos casos y que científicamente no se ha podido comprobar algunos mitos alrededor de la esterilización. Hay personas que piensan que por esterilizar el paciente no va a crecer o se va a quedar muy chiquito. No va a pasar nada de eso. ¿Hay que esterilizar a las hembras antes de su primer celo? Yo les recomiendo que la esterilicen antes de su primer celo. No por tener una camada vamos a disminuir la probabilidad de que sufran tumores mamarios. Una de las ventajas más importantes de la esterilización es que contribuimos con un problema engorroso, la sobrepoblación de la fauna urbana. En Quito se calcula que hay más de 400.000 perros en las calles y el municipio ha emprendido campañas de esterilización como medida de salud. Por el hecho de que es un servicio completamente gratuito, siempre la demanda es súper alta. Los números de pacientes atendidos por lo general es de entre 45 a 50 animalitos al día. Entonces, a la par también tenemos, por ejemplo, las campañas móviles que hacen cirugías a nivel de barrios, dependiendo de la administración zonal. Entonces, eso es más o menos un cupo de 75 al día, debido a que van a los barrios. Entonces ahí la demanda es mucho más alta. Aquí, debido a que es un punto fijo, siempre tratamos de poner un número determinado. 50 operaciones al día parece poca cosa, pero el impacto de cada esterilización se cuenta en proyección de las camadas que cada perro o gato pudo haber tenido. El municipio calcula que ha realizado más de 67.000 esterilizaciones desde el 2011 y si en promedio una hembra puede parir entre 4 y 6 crías al año, el número de animales que hoy no están en las calles aumenta exponencialmente. Así de importante es cada esterilización. No tiene ni un parto, pero no quiero que tenga más bebés porque hay tantos perritos que están en la calle. Si es por mí, yo les adoptara si tuviera casa grande. Que la gente no debería tener a los perritos si no les va a tener, porque cuando son bebés uno se emociona y después de grande ya les ve los perros y de viejitos peor. Está en celo, entonces yo la traigo para que asegurar de que no se vaya a reproducir y posteriormente buscarle una casa con la seguridad de que tampoco la usen para reproductora, sino como una mascota y la cuiden. Vivo en Amena 2, Amena 2. Vivo en Quito Sur. La villa, por favor. Ya, en este momento lo que se está haciendo es pesando a los pacientes. En este caso a los perritos o gatitos se les está pesando para después cargar lo que es medicamentos, anestesia, preanestesia y todo lo que necesita para el postquirúrgico.
Entonces aquí lo que se trata de ver es que el paciente no tenga ningún tipo de síntoma aparente, por ejemplo, tos, se revisa lo que es mucosas, se hace una auscultación de pulmones para determinar de pronto si no hay algún problema tipo respiratorio, porque para el proceso quirúrgico como tal es necesario que el paciente esté en buenas condiciones de salud. Hay muchas veces que ellos vienen en estado de gestación, entonces nosotros los identificamos aquí, les comunicamos y vemos el procedimiento adecuado justo para ellos. Entonces en ese caso nosotros siempre vemos el riesgo-beneficio y por lo general estos cachorros enseguida que nacen tienen más riesgos de morir. Durante el proceso quirúrgico se extrae prácticamente eso y con eso evitamos que ellos nazcan en condiciones inadecuadas y a la vez el sufrimiento antes de su muerte. De acuerdo a lo que es al peso se calcula la dosis que necesita cada uno, tanto la que es la preanestesia y lo que es la anestesia como tal. También va a variar de acuerdo a la edad, si es cachorro, adulto, si de pronto es gato, si es perrito. Ya, esta es la etapa ya quirúrgica. Entonces este procedimiento va a variar el tiempo de acuerdo al tamaño del paciente, si es perro o gato, entre unos 5 a 10 minutos. Hay veces que se realiza procesos, por ejemplo, la vasectomía en caso de los machos, pero claro que evita lo que es la reproducción, pero no evita de pronto el comportamiento típico del macho, que salga detrás de una hembrita en celo y con el riesgo que de pronto pueda contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. En caso de las hembritas puede ser también un procedimiento solo extraer el útero. Si no se le extrae los ovarios, igual van a mantener el ciclo de celo con las mismas molestias que causa, por ejemplo, que estén una manada de machos detrás de una hembra y el mismo riesgo de contagio de enfermedades. Hay ciertas enfermedades, por ejemplo, en caso de la brucelosis, que puede haber un riesgo de contagio de brucelosis entre perritos y a la vez también de los perritos al hombre. Para evitar esto, los veterinarios recomiendan que la esterilización y la castración se realicen en un mismo procedimiento. Una vez que ya termina con el proceso, va la recuperación. La recuperación de igual manera va a variar dependiendo del organismo, del metabolismo de cada paciente. Entonces ya una vez que ellos ya están prácticamente recuperados, o sea, ya conscientes, entonces en ese momento nosotros ya le entregamos ya a sus dueños. Cuando ellos ya estén comenzando a caminar, los gatitos cuando ya comiencen a maullar, ahí se les puede ofrecer una cierta cantidad de comida. Podríamos hablar en cantidad de una cuarta parte de la ración normal. Tiene que ser una comida bajo en grasa. La hidratación es lo más importante. Puede no comer el paciente, pero hay que, en lo posible, administrarles un suero oral o de pronto agua fresca en la lengüita, si de pronto no toman a voluntad. Ya para el próximo día, ahí ya están completamente recuperados, ahí ya están ya como si nada. A partir de los 15 días posteriores a la cirugía se los puede bañar sin problema, porque ya prácticamente la herida estaría en ese tiempo ya cerrada. Frente al descomunal número de animales en las calles, los ciudadanos han empezado a tomar acciones paralelas a las de los municipios. Ya pues nos pusimos de acuerdo para ver si andamos por todos los barrios aquí, ¿no? Por todos los barrios, recogiendo los perritos, porque yo vivo en el oriente quiteño, y de ahí he traído como más o menos unos 100 perros. A esterilizar aquí, gracias a Dios, aquí la atención es muy buena. Fernando Arroyo ha trabajado 6 años en consultorías de fauna urbana. En los últimos años, ha asesorado a varios barrios para aplicar un plan de acción que se resume en 3 palabras: atrapar, esterilizar y soltar. La comunidad es un actor fundamental. ¿Por qué? Porque conoce su dinámica diaria y conoce su entorno. Conocen, por ejemplo, dónde son las zonas de abandono, de pronto dónde los animales llegan para alimentarse, de pronto dónde hay personas que acumulan animales o dónde hay inclusive criaderos de forma clandestina. Con ese diagnóstico sabemos dónde vamos a incidir, cuántos animales podemos atender. Posteriormente se planifica la captura de los animales, sea con la ayuda de la comunidad, de los moradores, o sea a través de un proceso que sea justamente una captura sin estrés o la menor cantidad de estrés. Posteriormente se realiza ya la intervención, en la cual se utilizan normalmente las casas comunitarias, las casas barriales, como te digo, y finalmente hay un monitoreo de la recuperación del animal, pero también una supervisión, un monitoreo posterior del ambiente, de cómo ellos van desarrollándose después. ¿Pero no es cruel volver a dejar a los perros en las calles?
Y muchas veces se les hace un daño mayor retirándoles de ese espacio que ya conocen, donde se mueven, donde saben quién les alimenta, donde pueden conseguir comida, por más que lleguen a una jaula grande, al fin y al cabo es una jaula, por ejemplo, en un albergue, en un centro. El atrapar, esterilizar y soltar resuelve esa problemática desde el punto de vista que se le mantiene al animalito dentro del espacio que conoce, pero se controla su reproducción y también se mejora su calidad de vida a nivel de salud. Esterilizar a su mascota o no es decisión de cada familia. Convérselo, pero sobre todo, infórmese con un profesional.